Este video es producido en el marco del ciclo Mitos y Verdades del canal de Fogón en Fogón y de la radio cooperativa.uy. A continuación completaremos la serie sobre los protagonistas del Medio Oriente que fuera presentada recientemente. En ella enfocaremos las creencias y grupos religiosos y políticos relacionadas con el chiismo musulmán y el rol que ejercen las comunidades cristianas del Líbano, así como el judaísmo organizado en Israel. También trataremos la particular experiencia represiva que viven las poblaciones palestinas en los territorios donde habitan. Esta es la segunda parte de la serie Los protagonistas del Medio Oriente. La otra gran corriente del islamismo a nivel histórico e internacional es el chiismo. Esta es una corriente que se originó al mismo tiempo que el sunismo en las primeras etapas de la fundación y el desarrollo de la religión islámica en los siglos 7, 8 y épocas posteriores. El chiismo es una vertiente del Islam llamado duodécimo por referencia a la creencia trascendental en los 12 primeros imanes del linaje de Mahoma, comenzando con Alí, esposo de Fátima, que era la hija del profeta, así como de los hijos de Alí y Fátima, Hassan y Hussein, y sus descendientes. Según el chiismo, el último imán, que se le denomina al-Mahdi, supuestamente vive oculto y reaparecerá en algún momento como el Mahdi prometido, suplantando al Dajjal, que es el impostor. Esta corriente es la religión oficial de la República Islámica de Irán, que es un país con una gran proyección histórica, internacional y regional, con una superficie de 1.650.000 kilómetros cuadrados y 83 millones de habitantes. La mayoría de la población de Irán son musulmanes, de los cuales 89% son chiitas, mientras que los sunitas alcanzan el 11%. Entre las religiones minoritarias destacan la fe bahá'í, el zoroastrismo, el judaísmo y el cristianismo. Irán es un estado teocrático en que no hay una separación entre el Estado y la religión. El sistema político de la República Islámica se basa en la Constitución de 1979, que abarca varios órganos directivos conectados intrincadamente. El líder supremo de Irán es responsable de la delineación y de la supervisión de las políticas generales, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y controla las operaciones de inteligencia y seguridad de la República. En ausencia del líder, se nombra un consejo de líderes religiosos. El líder supremo tiene por sí mismo la autoridad de declarar la guerra, así como la capacidad de designar y despedir a los líderes judiciales, a los directores de las redes de radio y televisión estatales y también al líder máximo del cuerpo de guardias de la República Islámica. Una rama del chiismo son los alawitas, que mayormente viven en Siria. Los alawitas son considerados una rama moderada sincrética del chiismo imaní, que también aceptan a los 12 imanes como sucesores legítimos del profeta. La Trinidad alawita incluye 3 emanaciones del único Dios: la esencia, el nombre y la puerta. En Siria se concentran en su gran mayoría dentro del partido llamado Baas Árabe Socialista, ocupando los estamentos más importantes y estratégicos del gobierno, incluyendo la presidencia. Se concentran en la provincia costera de Latakia. Son también aliados del movimiento chiita libanés denominado Hezbollah. Esta última organización, Hezbollah,
es una organización libanesa chiita. Fue fundada en el Líbano en 1982 como respuesta a la intervención israelí de ese momento con asistencia iraní. Apoyaron a Bashar al-Assad en la guerra de Siria y es, junto con el movimiento Amal, que tiene aproximadamente la misma fuerza demográfica, la principal expresión política y militar de la comunidad chiita del Líbano, que actualmente es el grupo religioso más numeroso del país. Lo que buscaba originalmente el Hezbollah era una república islámica, pero luego cambió sus postulados y ahora aspira a una sociedad democrática y secular. Otro movimiento predominantemente chiita son los hutíes o husíes de Yemen. Se llaman a sí mismos Ansarollah, también escrito Ansar Allah, que quiere decir partidarios de Dios. En septiembre de 2014, después de un golpe de Estado, los hutíes se apoderaron de Saná, la capital de Yemen, confirmando temporariamente el control del país. Esto resultó en una guerra civil y una intervención militar dirigida por Arabia Saudita para prevenir el colapso del régimen preexistente del presidente Hadi. Arabia Saudita desde 2015 ha ejercido un bloqueo que impide la importación de alimentos, desencadenando una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas. Arabia Saudita también ha estado bombardeando varios objetivos de Yemen, en particular la capital, aliado con los Emiratos Árabes y otros países de la región. Las otras corrientes religiosas del Medio Oriente incluyen los cristianos, concentrados sobre todo en el Líbano, donde la mayoría reciben el nombre de maronitas y que constituyen el 22% de la población del país. Los maronitas son participantes de una iglesia oriental católica que sigue la tradición litúrgica antioqueña o siria occidental, en la que utiliza como lenguaje litúrgico el siríaco occidental o arameo. Y finalmente, otros protagonistas de la geopolítica del Medio Oriente son los judíos, sobre todo aquellos afiliados a las corrientes sionistas o de retorno a Israel. Los judíos solían existir como minorías en todos los países del Medio Oriente, pero que debido a los enfrentamientos árabe-israelíes emigraron de la mayoría de los territorios de la región, desplazándose al Estado de Israel, que fue establecido en Palestina desde 1948. El gobierno de Israel tiene apoyo internacional de las diversas organizaciones judías a nivel mundial, tolerancia de las potencias europeas y sobre todo es subsidiado con grandes sumas y equipamiento militar por los Estados Unidos. El Estado de Israel, que en la práctica tiene un gobierno confesional judío, controla su propio territorio con un área de 22.140 kilómetros cuadrados y ocupa la banda occidental del Jordán con algo más de 5.600 kilómetros cuadrados. Y a su vez mantiene un cerco casi total sobre la franja de Gaza, que tiene una superficie de 365 kilómetros cuadrados. En el territorio del Estado de Israel habitan 9 millones de personas, de los cuales casi 7 millones son judíos israelíes y 2 son árabes israelíes. En la banda occidental del Jordán viven 3 millones de habitantes árabes y unos 400.000 judíos establecidos en colonias dentro de ese territorio. En Gaza habitan 2 millones de palestinos, lo que hace que en el territorio tradicional de Palestina, que incluye Israel, la banda occidental y Gaza, hay 7 millones de judíos y 7 millones de árabes, generalmente palestinos. Los árabes de Palestina están regidos por el movimiento Al-Fatah, de carácter moderado, que controla la Palestinian Authority Government, y Hamas, que es un movimiento radical que está basado en Gaza. Estas dos corrientes palestinas, Al-Fatah y Hamas, se han disputado el control político de la población palestina en los territorios ocupados y o bloqueados. La efectividad política de ambas organizaciones está muy limitada por la ocupación que sufren por parte de Israel, así como por la expansión de las colonias judías, en el caso de la banda occidental, y por el aislamiento impuesto por el bloqueo israelí en el caso de la Franja de Gaza. Esta fue la segunda parte del ciclo de 2 que trataba sobre los protagonistas de la geopolítica del Medio Oriente.
Este video fue el segundo de una serie de 2 sobre los protagonistas del Medio Oriente y fue presentado para el ciclo Mitos y Verdades de Danilo Antón, para el canal de Fogón en Fogón y para la radio Cooperativa.u.